Avance informativo en RTVC Noticias. ¿Qué tal? En minutos, en la emisión central, seguimiento a la difícil situación en Cauca, en medio del derrumbe que mantiene bloqueada la vía panamericana. Con nuestra enviada especial, Stephanie Valencia, les vamos a mostrar la situación en los albergues. Uno de los mayores problemas en medio del derrumbe en Cauca es para los transportadores, porque la vía alterna entre Pasto y Mocoa pues está con paso por un solo carril y los trancones son de varios kilómetros. Los productores encienden alarmas por la posibilidad de que se dañen los productos. Atención a esta denuncia en Nariño. Hombres armados, supuestamente integrantes de las disidencias de las FARC, ustedes los están viendo, patrullaron el municipio de Pizarro. Les vamos a contar qué dijo la policía, porque además estaba ahí presente en el casco urbano. Y otra vez los casos de cuerpos torturados en la capital del país. El nuevo ocurrió en Kennedy y la víctima fue abandonada dentro de una bolsa. Más titulares en segundos en nuestra emisión central. Avance informativo en RTVC Noticias. Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Ayer celebramos 68 años de este programa de televisión. Hoy quiero recordar al padre Rafael García Herreros, quien lo inició. Había nacido en 1909 y se ordenó de sacerdote en 1934. Al principio fue profesor en diversos seminarios del país: Santa Rosa de Osos, Jericó, Cartagena, Pamplona, San José de Miranda. Escribió en periódicos y en revistas, habló por la radio, trabajó incesantemente para predicar a Jesucristo y sembrar semillas del Evangelio. Hablaba siempre de Jesucristo, lo amó de todo corazón, y en alguno de sus diarios escribió: aunque me falte todo, con tal que tenga a Dios y a los pobres, eso me basta. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega. A continuación, RTVC Noticias, emisión central. Este programa es para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Los menores deben estar en compañía de los padres o un adulto responsable. Contiene sistema closed caption. Este programa fue financiado con recursos del Ministerio de las TIC. RTVC Noticias, emisión central. Es la tragedia que ocurrió en la vía entre Tesalia y Pacol en Huila. 9 muertos tras el violento choque de un camión con una buseta de pasajeros. Las autoridades investigan las causas del hecho, pero una posible invasión de carril es la principal hipótesis. Más adelante, ampliación de este hecho con los periodistas de la Radio Nacional. Por ahora, vamos con los titulares. En Rosas, Cauca, los deslizamientos no paran y urge evacuar más veredas en riesgo. RTVC Noticias presente en la zona con los afectados. RTVC Noticias acompaña a los damnificados en Rosas, Cauca. Desde las voces de los sobrevivientes les contamos todo el drama que viven un centenar de familias que lo perdieron todo y hoy se refugian en 3 albergues. Son más de 3.200 los damnificados por los deslizamientos. Algunos lo perdieron todo y otros tuvieron que abandonar sus viviendas por el riesgo. Supuestamente que nos van a reubicar, no sabemos dónde. Don Héctor vive en una de las veredas evacuadas. Es uno de los que huyó y lo dejó todo para salvar su vida. Pues hoy vamos esperando un promedio de unas 6 horas, 7 horas. La vía alterna entre Pasto y Popayán funciona a un solo carril. Grandes trancones y cientos de conductores y viajeros siguen afectados. Los gremios del agro piden medidas urgentes para evitar escasez de alimentos y productos. 360.000 litros de leche están a punto de perderse. La Aeronáutica Civil emitió medidas temporales para mejorar el tráfico aéreo. Los tiquetes deberán bajar con el alivio. Las lluvias afectan varias vías del país. Problemas en Valle, Chocó, Risaralda, Antioquia y la vía Bogotá-Manizales. La temporada de lluvias en el sur de Bolívar ahogó cientos de hectáreas de pasto. Denuncian que el ganado empieza a morir de hambre. Otra vez los casos de torturados. Autoridades hallan un cuerpo desmembrado y envuelto en bolsas en una casa en Kennedy, al suroccidente de Bogotá. Denuncian que disidencias patrullaron Policarpa Nariño. La policía informó que estaba presente, pero no hizo nada para no poner a la población en riesgo. El presidente de la República se declaró a la espera del avance en las investigaciones por abusos a niñas indígenas, supuestamente por parte de militares.
Los casos ocurrieron en Guaviare. La Fiscalía activó una comisión especial que viajará a la zona. La Procuraduría pide explicaciones. Se recrudece la violencia en Perú. Un policía murió calcinado y las protestas se agudizan. Análisis en minutos en la sección internacional. Día de caos en la operación aérea de Estados Unidos por fallas en un sistema. Sospechan de ataque de hackers. En deportes, Messi regresó con gol al fútbol francés. Real Madrid está en la final de la Copa de España. Ya está al aire el último sencillo de Shakira producido por Bizarrap. En Cultura, todos los detalles. Buenas noches, este es el noticiero de todos. La situación en Cauca, donde un derrumbe de gran magnitud taponó la vía panamericana, se complica con el paso de los días. Los albergues para los afectados están en su máxima capacidad. José Fernando, a eso se suma que los productores y transportadores empiezan a encender también las alarmas por los riesgos de posible desabastecimiento de alimentos que están en riesgo de perderse. Y seguimos en el sitio de la emergencia porque las familias sobrevivientes al movimiento de masa precisamente fueron ubicadas en el municipio de Rosas. Ahí está nuestra compañera Stephanie Valencia acompañando a los ciudadanos. Buenas noches, Stephanie. Muy buenas noches, así es, el noticiero de todos acompañando a esta hora a los damnificados en el municipio Rosas, en Cauca. Estoy ubicada en uno de los 3 albergues que ha habilitado la alcaldía para poder refugiar a todas las personas que resultaron afectadas por este derrumbe. Estoy precisamente en el albergue del Colegio de Santa Teresa, uno de los 3 ubicados. El otro es un centro de atención para adultos mayores y el otro albergue está ubicado precisamente en una sede del acueducto. Estamos hablando de un total de 500 personas que están albergadas en cada uno de estos 3 puntos, 200 más que están ubicadas en casas de familiares, de primos, de hermanos que los recibieron aquí en el municipio. Pero lo que nos ha confirmado Gestión del Riesgo, escuchen esta cifra, en total por esta emergencia son 3.200 personas afectadas y les voy a explicar por qué. 5 veredas que en total resultaron afectadas por el derrumbe y otras 11 veredas que también están afectadas indirectamente, y es porque quedaron incomunicadas, que ha tenido la Fuerza Aérea Colombiana que llevarles ayudas humanitarias, alimentos y demás, porque las personas no han podido salir de esas 11 veredas hacia ninguno de los otros territorios que hay aledaños. Este es el panorama que se vive a esta hora en uno de los refugios. Hemos podido evidenciar a lo largo del día es que siguen llegando más personas, no solamente los que resultaron damnificados, digamos, directamente en el momento de la emergencia, sino que horas después las autoridades les han informado que están ubicadas en zonas de alto riesgo, que sus viviendas están ubicadas en zonas de alto riesgo y pues que han tenido que evacuar. Estuvimos durante el día hablando con los sobrevivientes y estos son sus testimonios. Doña Cecilia vivía en un mismo predio con 20 personas de su familia de al menos 3 generaciones, hermanos, tíos y nietos. Y nos tocó de salir, perdiendo todo lo que teníamos. Esa era la casa paterna de mis padres y ahora quedar así. Entonces es muy duro. Nos da mucho duro eso. Desprenderse de toda una vida de trabajo ha sido lo más difícil para estas familias que, si bien están vivas de milagro, deberán empezar de cero. Duro, porque perdimos todo, la casa, todo se perdió, no alcanzamos a sacar nada, lo poquito que uno tenía, todo se acabó. Quedamos con una mano adelante y otra atrás, no sabemos a dónde nos van a ir a dejar. Todo perdió porque la vereda se desapareció toda. Los animales también fueron víctimas de la emergencia. Ana Cristina sobrevivió a la tragedia junto a Lucero, un chucumbí a quien rescató. Salimos con los 4 perritos, hoy falleció el otro perro. Quedamos con 3, que es Wallan, Malú y Tigre, y Lucero, que es nuestra niña que llevamos 4 años con ella. Hay cerca de 500 personas en 3 albergues que ya llegaron a su máxima capacidad y hay un tema que preocupa y son 11 veredas que están incomunicadas. La Fuerza Aérea está destinando los recursos para que puedan ser trasladados alimentos, asistencias humanitarias alimentarias hacia ese sector y no haya la necesidad de que hagan el uso del albergue temporal. Los damnificados ven con optimismo la idea de recibir del gobierno nuevas tierras para seguir cultivando. Como campesinos somos guerreros. Necesitamos cultivar otra vez porque sin cultivo en la ciudad se necesita. ¿Qué cultivan ustedes? Mi esposo cultiva yuca,
plátano, café, cacao. Esta mañana recibieron donaciones de ropa que enviaron desde Popayán y que se convocaron a través de redes sociales. Importante mencionar que la vía alterna presenta dificultades y el trancón por la Panamericana ha afectado también a cientos de viajeros y conductores. Volvemos con usted, Stephanie, ¿qué se encontró en su recorrido? Pues compañeros, tratando de llegar al municipio nomás, nos tardamos varias horas precisamente por las largas filas de vehículos que había mucho trancón para poder llegar al municipio Rosas, precisamente porque la única vía que en este momento está habilitada para tomar otros destinos hacia el sur del Cauca y hacia el sur del departamento de Nariño, pues es la vía alterna hacia el sector conocido como La Sierra, que en este momento presenta muchas dificultades porque es una vía muy rural, es una vía muy angosta y pues obviamente el único acceso que tiene esa vía es a vehículos livianos. Sin embargo, esta mañana se presentó un inconveniente y es que muchos conductores no acataron esas recomendaciones y algunos vehículos pesados intentaron cruzar por esa vía y terminaron colapsando prácticamente toda la vía Panamericana nuevamente. Así que pues hay mucho tráfico, piden las autoridades mucha paciencia a los conductores porque hay paso a un solo carril. Esto es muy importante que lo sepan. Desde las 7 de la mañana en los próximos días, desde las 7 de la mañana solamente habrá paso de sur a norte y en horas de la tarde de norte a sur, pero también hay novedades en cuanto a la zona puntualmente del derrumbe que entregaron las autoridades. La tierra se sigue moviendo y esa inestabilidad ha impedido que las autoridades inicien labores de remoción. Por ahora monitorean si el perímetro se ha extendido y de ser así, la institucionalidad se basa en decretar o no la evacuación de más veredas comprometidas. Pero si ocurre, el municipio Rosas no tendría cómo resguardar a más damnificados. Si en estos momentos nos encontramos como superados en las capacidades, pues sí sería bastante una situación bastante caótica. Hasta el momento está siendo tratando de controlarse, pero sí, a medida que pasa el tiempo, se está volviendo caótica. Esta es solo una parte de la magnitud de todo este derrumbe. Detrás de esa montaña están sepultadas las veredas La Soledad y Santa Clara. Y este punto exactamente donde nos encontramos es la vereda Chontaduro. Esta es la avenida Panamericana que conduce a Pasto. Y así como la ven ustedes, está 900 metros más adelante, cubierta por la tierra. Tras el derrumbe, se habilitó una vía alterna por La Sierra que está colapsada. ¿Cuánto tiempo lleva acá? Ya desde las 6 de la mañana, llevamos 4 horas. ¿Qué les han dicho? Nos han dicho que están en este momento dando la vía de sur a norte. Luego de casi 10 horas de cierre, fue habilitada a las 4 de la tarde la vía hacia el sur del Cauca y de Nariño. Lleva 1 hora habilitada y todavía hay alto flujo vehicular. Por estos días, desde las 7 de la mañana, la vía estará habilitada en el sentido sur-norte y en la tarde norte-sur. Para vehículos livianos, sobre todo automóviles, no se está permitiendo el paso de vehículos de carga, teniendo en cuenta que la vía es muy angosta, se encuentra en regular estado. Durante la noche, la vía alterna tendrá cierre total en ambos sentidos. La labor de la defensa civil, de todos los organismos de socorro, el Ejército, la Cruz Roja Colombiana, gestión del riesgo, ha sido titánica y también ha sido crucial en medio de toda la emergencia que han estado viviendo todas estas personas a lo largo de estos días, luego de ese derrumbe. La Fuerza Aérea Colombiana ha podido evacuar a un centenar de personas que resultaron atrapadas y que algunas todavía continúan atrapadas en medio de las montañas. Han ayudado, hoy durante el día también pudimos evidenciar cómo continúan esas operaciones de ayudar a todas estas familias, algunos a recuperar sus enseres e incluso a sus mascotas que también quedaron atrapadas. Son horas y horas de labor ardua, sin descanso, con la misión de proteger lo más preciado de decenas de familias de las veredas del municipio de Rosas. Y aunque la cuenta de los viajes que ha hecho el helicóptero de la Fuerza Aérea ya se perdió, cada vez que sus motores se escuchan producen serenidad, de pronto por la tranquilidad de alejarse del peligro. O porque esta vez irse de lo que fue su hogar es sinónimo de una nueva vida. Habrá un plan para comprar haciendas cercanas, ojalá, a la zona, que nos permita reubicar la población. No puede volver la población a ese mismo lugar. Y como dice el adagio, después de la tormenta viene la calma, con una mejor perspectiva. Para ser compensada con más tierras de las que tenían hoy, media hectárea por familia.
Pero mientras tanto, el Black Hawk 4103, o como algunos le dicen, el Ángel de Rosas, seguirá evacuando padres, hermanos, abuelos y mascotas, trasladándolos a sitios sin riesgo y de paso llevando ayuda humanitaria para que los que se quedaron en sitios seguros pero aislados puedan sobrevivir. La situación es bastante compleja. Los gremios de la producción ya empiezan a hacer cuentas en medio de la crisis por la vía cerrada en Cauca. Hay productos en riesgo de perderse, pues quedaron represados en el sur del país. Laura Rodríguez, buenas noches. Así es, muy buenas noches. Por el cierre de la vía panamericana, tanto productores como consumidores ya empiezan a sentir los efectos. El gremio del agro pide soluciones efectivas para mitigar graves afectaciones. En el siguiente informe les contamos todos los detalles. En el departamento de Nariño se producen alimentos como leche, papa, panela, plátano y café que no han podido ser trasladados al centro y norte del país por el cierre de la vía panamericana. El gremio del agro advierte que podría darse escasez y aumento de precios en los alimentos por la emergencia. Los insumos que deben llegar del departamento del Valle del Cauca para la producción de pollo, huevo y cerdo hoy se encuentran prácticamente bloqueados por el deslizamiento de tierra en la Panamericana. De tal manera que esperamos una reacción oportuna por parte del Gobierno Nacional, primero para atender a las personas damnificadas por esta situación, pero también para contribuir a mitigar los impactos que se deriven de esta situación. Los productores de papa aseguran que el no poder movilizar sus cosechas generaría la quiebra, pues no podrían recuperar los costos de producción. No queremos que se vuelva a presentar lo que ha ocurrido en los últimos 3 años, donde por paros, por cierres de comercio, por pandemia y por costos de producción, los lleven a una quiebra. Solo en Nariño se producen a diario más de 340.000 litros de leche. Es el quinto departamento más importante en producción de panela y esperan más de 600.000 toneladas de papa para el primer trimestre de 2023. Por estas y otras razones, los transportadores de carga proponen al gobierno establecer un acuerdo con Ecuador para facilitar el comercio exterior y el abastecimiento a los departamentos afectados por la emergencia. Los productores de lácteos también se han visto afectados por los bloqueos en la vía panamericana. Alrededor de 500.000 litros de leche están a punto de perderse. Más información con Diego Burgos, periodista de la Radio Nacional. El departamento de Nariño, de los sectores afectados por el cierre de la carretera panamericana en el departamento del Cauca, es el sector lechero. Aseguran que 500.000 litros diarios se estarían perdiendo de este producto debido a que no pueden sacarlo hacia otras regiones del país para ser procesado. La situación es difícil para 22.000 unidades productoras de leche, que representan más de 100.000 habitantes cuyo ingreso depende de esta actividad productiva. Nos hemos dirigido al Gobierno Nacional para buscar soluciones viables que permitan mitigar el impacto económico y social que tiene el territorio. Una de las propuestas que han tenido en cuenta el sector lechero en el departamento de Nariño ha sido que el producto sea sacado por el puerto de Tumaco o también llegue por Ecuador y tome la vía interna de ese país hasta salir por el departamento del Putumayo. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias conectados 24/7. Desde el noticiero de todos acompañamos a las 146 familias afectadas, por eso a las 7:14 volvemos con Stephanie. Usted en medio de tantas dificultades se sigue encontrando historias de vida y rostros que muestran por supuesto la dimensión de la tragedia. ¿Con quién se encontró Stephanie? Así es, pues estábamos precisamente recorriendo la vía panamericana cuando a un costado nos topamos con un montallantas, pero no cualquier montallantas porque no habían vehículos. Lo que había en ese montallantas eran neveras, habían corrales de bebés, habían camas y nos encontramos con la historia de don Héctor, que es mecánico y nos cuenta todo su dolor y lo difícil que será para él tener que abandonar su vivienda en la que creció y en la que ha estado por más de 30 años por encontrarse en una zona de riesgo. ¿Dónde voy a empezar? De cero. ¿A dónde? No sé todavía. Don Héctor lleva 30 años en esta casa. Sostiene a 8 integrantes de su familia como mecánico a un lado de la Panamericana, profesión que tendrá que cambiar. Para los albergues de Rosas. Y estamos sacando las cosas, pero no sabemos dónde las vamos a ubicar todavía. La amenaza de la naturaleza ya tocó los pisos y puertas. Estas son las enormes grietas que se abrieron dentro de las viviendas y que les ha alertado a decenas de familias que deben desalojar. No, o sea, no tendría palabras para expresar el dolor, ¿sí? Entonces, es muy triste tener que salir de la noche a la mañana
con todas las cositas, todo el esfuerzo que uno hace, hay veces aguantando hambre, mire, vea, para ahora. En Chanclas nos muestra cada grieta, hueco y rompimiento que se ha hecho en su casa. Se despide de las paredes que por años lo refugiaron en momentos difíciles. Estamos en unos albergues, si nos tomamos un tinto no almorzamos porque no alcanza. Sí, no hay ni donde bañarse. Los baños allá donde estamos están colapsados. Se va de su casa, pero deja la piel, el alma y el arduo trabajo de más de 30 años para levantar su hogar que probablemente lo cubrirá la tierra. Pedir permiso para poder... Es el noticiero de todos acompañando a las más de 700 personas damnificadas por este derrumbe desde los albergues, desde Rosas, Cauca, precisamente acompañando y también verificando el cumplimiento también de las unidades de gestión de riesgo y toda la gestión que ellos adelantan para poder atender esta difícil emergencia que hoy vive este municipio. Desde Rosas, Cauca, Stephanie Valencia con la cámara de Edgar Castillo, RTBC Noticias, conectados 24/7. Stephanie, muchas gracias por el reporte. Seguimos en RTBC Noticias conectados con lo que sucede en Cauca. Y a propósito, la Aeronáutica Civil emitió medidas temporales para mantener la conectividad y hacer frente a la emergencia en la vía panamericana. Tarifas cero y vuelos adicionales forman parte de ellas. La tarifa cero en la tasa aeroportuaria tiene una vigencia de 30 días a partir de hoy, según lo estableció la Aeronáutica, en la cual declaramos que no vamos a cobrar la tasa aeroportuaria en los aeropuertos de Popayán, de Pasto, Ipiales y Tumaco. De esta manera, las aerolíneas deberían trasladarle ese beneficio a los pasajeros. Con esta tarifa cero, la entidad estima se vea reflejada en un 5% del descuento en costos de tiquetes para los pasajeros. Otra medida es la autorización para el aumento de vuelos para las rutas Pasto, Bogotá-Pasto y Pasto-Cali-Pasto. Avianca e EasyFly son unas de las aerolíneas que presentaron las posibles rutas, números de vuelos y horarios para estas frecuencias. Las aerolíneas también están dispuestas a ofrecer su capacidad para tener algunas sillas de tipo humanitario y también trasladar carga humanitaria como medicamentos, entre otros. En medio de una reunión entre las aerolíneas y la Aerocivil, también se escucharon propuestas para proteger los precios de los tiquetes y buscar más medidas en medio de la contingencia. Vamos a ver el panorama nacional de movilidad y afectaciones a causa de las lluvias. Por ejemplo, en el Valle del Cauca 2 derrumbes ocurrieron, uno en la vía que comunica a Ginebra con el Cerrito y el otro en la vía Restrepo Bajo Calima. Estas son las complicaciones que hay en estas vías del Valle del Cauca. Juan Carlos Arana, periodista de la Radio Nacional, nos tiene los detalles. Pues con el respaldo del Comité de Cafeteros del Valle y profesionales de la Secretaría de Infraestructura están atendiendo las afectaciones registradas por movimientos en masa causados por las lluvias en las últimas horas y que además han afectado 2 municipios en el departamento. Se ha atendido el llamado de los residentes de la vereda Novillera, parte alta del municipio de Ginebra, donde pudimos constatar la pérdida total de la vía a través de un movimiento de remoción en masa bastante grande, lo cual deja incomunicado al municipio de Ginebra con el municipio del Cerrito. Pues otra afectación similar se registró en el sector de Río Bravo, en el municipio de Restrepo, aquí en el Valle también, el cual dejó sin vía totalmente este corredor que conduce al Bajo Calima. Los monitoreos y las visitas técnicas de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastre del Valle van a continuar durante esta semana, conociendo de primera mano las afectaciones que todavía causan las lluvias en este departamento. Por causa de un deslizamiento de tierra, 2 días de cierre completa la vía Quibdó-Pereira. Esto ocurrió, ya les vamos a mostrar exactamente a la altura del municipio de Pueblo Rico, Risaralda. Operarios trabajan en la remoción de escombros. Ahí está Francisco Palacios, periodista de la Radio Nacional, quien nos tiene el reporte. Continúan las dificultades en la vía Quibdó-Pereira a la altura del sector conocido como Regadero, esto en el corregimiento de Santa Cecilia, municipio de Pueblo Rico, Risaralda. La vía ha sido nuevamente cerrada para poder comenzar o continuar los trabajos de remoción de los escombros de un segundo derrumbe que ocurrió el día de ayer en horas de la tarde. Situación que, según las autoridades, mantendrá por lo menos restringido el paso durante los próximos días. El día de mañana también nuevamente se espera que se habilite el flujo vehicular entre 11 de la mañana y 12 del día. Sin embargo,
no se conocen otras disposiciones. La gran cantidad de escombros sobre este eje vial impide conocer exactamente cuándo será su reapertura. Desde el municipio de Quibdó, Francisco Palacios, Radio Nacional de Colombia, RTVC Noticias, conectados 24/7. Vamos a ver lo que ocurre en el suroccidente de Antioquia. Al menos 3.500 habitantes de 11 veredas del municipio de Betulia están incomunicados debido al derrumbe ocurrido exactamente en el corregimiento Luciano Restrepo. El informe es de Wilson Cartagena, periodista de Radio Nacional. Son al menos 3.500 campesinos que se encuentran perjudicados en el municipio de Betulia, Antioquia, por cuenta de un deslizamiento de tierra, quienes no podrán sacar sus productos agrícolas, ni las personas enfermas. Desde la Gobernación de Antioquia, el día de hoy realizará una avanzada para verificar las condiciones y poder habilitar la vía lo antes posible. De acuerdo con el IDEAM, los municipios de Andes, El Carmen de Viboral, Fredonia, Ituango, San Francisco, San Antonio y Sonsón están en la alerta roja por la saturación de suelos y altas cargas de humedad. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Y ojo a los que van a viajar desde Caldas hacia la capital del país, porque se habilitó el paso a un carril en la carretera que comunica a Manizales con Bogotá. El deslizamiento ocurrió exactamente en el sector La Amapola, exactamente entre Manizales y Fresno. Las labores de retiro de material en la zona continúan a esta hora con maquinaria amarilla. Los detalles los tiene Ana María Mesa, periodista de la Radio Nacional. De acuerdo con los ingenieros del INVIAS, en el kilómetro 14+800, en el sector de Fresno, en la vía Manizales-Bogotá, se vienen presentando desde hace varios días flujo de lodo pequeños a causa de las fuertes lluvias de los últimos días. Sin embargo, en horas de la noche se presentaron 3 derrumbes de más grande proporción que tienen completamente incomunicado ese sector. La situación está siendo atendida con maquinaria amarilla del INVIAS y está siendo apoyada también por la Policía de Carreteras. Se espera que los trabajos en la zona duren aproximadamente entre 1 y 3 horas. La ruta alterna es por el cruce de la línea. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Las lluvias en el sur de Bolívar ahogaron cientos de hectáreas de pasto, por lo que el ganado empieza a morir de hambre y el precio de los lácteos en la región comienza a verse afectado. El informe es de Rosenberg Anaya, periodista de la Radio Nacional. El inicio del año 2023 ha sido difícil para algunos ganaderos en el sur de Bolívar, especialmente en municipios como San Martín de Loba y El Peñón. La escasez de pasto ha acabado con más de 300 reses. Debido a esta problemática, los productos como la leche y el queso se han incrementado. Ya que debido a la fuerte ola invernal no quedó pasto en las tierras y en los playones de estos corregimientos, municipios y caseríos. Algunos ganaderos de estos municipios del sur de Bolívar han tomado la decisión de trasladar sus reses a municipios cercanos donde haya pasto para que las reses no sigan falleciendo. Retomamos la noticia con la que comenzamos nuestro noticiero. En un aparatoso accidente de tránsito, 9 personas perdieron la vida en la vía que comunica a Tesalia con La Plata, en el departamento del Huila. Paulina Yáñez, periodista de la Radio Nacional, nos tiene este reporte. El accidente ocurrió en la vía Tesalia-La Plata. Allí colisionaron un colectivo de transporte público afiliado a la empresa Comotor y un vehículo tipo furgón de almacenes de uno. El saldo es de 9 personas fallecidas. El coronel Gustavo Adolfo Camargo, comandante del Departamento de Policía Huila, se refirió a las causas del siniestro. La ocupación del carril, posibles causas del siniestro, donde desafortunadamente fallecen 7 personas en el sitio. Con nuestras unidades de bomberos, la seccional de CETRA, que acudió inmediatamente al accidente, logramos evacuar 5 personas, pero desafortunadamente 2 fallecen en el centro asistencial. Hago un llamado a los usuarios de la vía que en estas temporadas de lluvia conservemos la prudencia al conducir vehículos. Todavía se encuentran 3 personas recibiendo atención médica. De otro lado, el grupo Comotor emitió un comunicado lamentando lo sucedido. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. Hay preocupación en Cartagena por la ola de asesinatos que se han registrado en lo corrido de este 2023. Este es un informe de Rosenberg Anaya, periodista de la Radio Nacional. Según cifras de la policía, en estos primeros 10 días del año 2023 ya se han registrado 9 asesinatos en la ciudad amurallada. Estos actos de intolerancia y de violencia tienen preocupados a los ciudadanos. Casos que se presentan por hechos de intolerancia y un caso que se da por hechos de sicariato, lamentablemente por
la disputa en el tráfico local de estupefacientes. Nosotros como Policía Nacional seguiremos adelantando todas las investigaciones con nuestras unidades de Policía Judicial, de Inteligencia. En Cartagena la preocupación sigue latente, por eso los ciudadanos le hacen un llamado urgente a la policía para que se intensifiquen los controles de seguridad. Radio Nacional de Colombia y RTVC Noticias, conectados 24/7. En las últimas horas, la policía de Bogotá encontró el cuerpo de un hombre con signos de tortura envuelto en un colchón en el occidente de la ciudad. Autoridades advierten que se podría tratar de un nuevo caso de los macabros hallazgos de embolsados en Bogotá denunciados por este noticiero. Cerca de un sector residencial en los límites del barrio Dindalito y Bellavista de la localidad de Kennedy, dejaron abandonado el cuerpo de un hombre. Estaba en bolsas y envuelto dentro de un colchón. Fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona ubicado en la calle 43 Sur con carrera 89C del barrio Las Vegas. El cuerpo presentaba signos de tortura y un disparo en la cabeza. Las autoridades investigan si detrás de este hecho estaría la organización criminal El Tren de Aragua. En este momento, unidades de fiscalía están encaminados a la búsqueda de información para el esclarecimiento de este hecho que en este momento afecta a la seguridad ciudadana en la localidad de Kennedy. El cuerpo fue trasladado a medicina legal para su respectiva identificación. Luego de la denuncia desde Guaviare, donde niños y niñas indígenas serían explotados sexualmente a cambio de comida y de dinero, la Fiscalía envió una comisión especial y confirmó que actualmente 5 militares están siendo investigados. La Procuraduría pidió explicaciones y el presidente Petro aseguró que hay 118 militares investigados por estas conductas. El presidente Gustavo Petro se declaró a la espera del avance de las investigaciones que la Fiscalía conoce desde 2019 y que involucran, reveló el mandatario, a más de un centenar de militares. Desde el 2019 se inicia una investigación en la Fiscalía sobre 118 miembros del Ejército por violaciones en San José del Guaviare. Una comisión especial de la Fiscalía investiga el caso que involucran supuestamente a un militar estadounidense acusado de abusar sexualmente a una niña de 10 años de la comunidad Nucatmacú en Guaviare y la habría dejado en embarazo. Esto sin duda es un agravante de la situación. De por sí que los niños ya sean vulnerados es una situación muy grave. El gobierno de los Estados Unidos expresó que trabajará en conjunto con las autoridades colombianas para establecer si existió algún tipo de responsabilidad. El ejército estadounidense no tiene presencia en el departamento colombiano de Guaviare. No hubo personal militar estadounidense ubicado en Guaviare en 2019. 5 militares colombianos están siendo investigados por abuso sexual a otra menor de edad en esa zona del país. La niñez está en riesgo en estos departamentos y en todo el país, pero estamos muy cerca de terminar con 20.000 casos de presunta violencia sexual contra niñas, niños, adolescentes. La Procuraduría pidió informes acerca de las acciones investigativas entre 2019 y 2022 para verificar si se ha podido determinar como posibles responsables uniformados de la policía o del ejército. Los habitantes del municipio de Policarpa, en Nariño, están preocupados por los patrullajes que realizan grupos armados en la región sin que las autoridades tomen medidas. Estos hombres, que serían integrantes de las disidencias de las FARC, patrullan por las calles del corregimiento Madrigal en el municipio de Policarpa, en Nariño. Estuvieron por varias horas, por fortuna no se presentaron enfrentamientos, no hubo hostigamiento. Autoridades de la región piden apoyo al gobierno nacional para enfrentar esta situación que pone en riesgo su seguridad. Hacemos es obviamente un seguimiento a esta situación que desde luego lamentamos profundamente porque genera zozobra en la ciudadanía y pedimos un acompañamiento al gobierno nacional. Según la policía, efectivos de esa institución estuvieron presentes y no tomaron acciones. La institución respondió que no era pertinente abrir fuego debido a que esto representaba un peligro para la población. La Defensoría del Pueblo hizo un llamado a las disidencias de las FARC y también al ELN para frenar las acciones violentas en Arauca. En el 2022 se registraron 352 homicidios en el departamento. Los primeros días del 2023 se han visto enmarcados por combates en Puerto Rondón, Arauca. Decenas de muertos y el confinamiento de varias veredas generaron la reacción de las autoridades. Tristemente allí se reporta el hallazgo de varios cadáveres de hombres que habrían muerto en combates, lo cual aumenta la incertidumbre de la población y ha generado el confinamiento de las familias que habitan las veredas, el paisaje, Normandía y lejanías, y no se descarta la ocurrencia de desplazamientos forzados.
El llamado desde la Defensoría del Pueblo es para que los grupos armados pacten un cese al fuego. Reiteramos el llamado a los grupos armados ilegales en este departamento para que muestren gestos de paz y se sumen al proceso de diálogo que viene impulsando el gobierno nacional. Urge un cese al fuego para darle tranquilidad a la población civil de Arauca. La población civil espera que con el inicio de la segunda fase de diálogos con el ELN se detengan los combates. Tenemos la esperanza que ahora que se reanuden las mesas de diálogo entre el gobierno y el ELN, pues pueda en esa mesa establecerse ya un cese al fuego bilateral y con esto pues los araucanos también podamos vivir en mayor paz y tranquilidad. Los municipios con mayor índice de violencia en Arauca son Saravena, Tame, Arauquita y Fortul. La vicepresidenta de la República, Francia Márquez, habló hoy ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Se refirió al atentado en su contra y a los diálogos con el ELN. La vicepresidenta habló sobre el intento de atentado en su contra. Dijo que las autoridades investigan el hecho. Decimos que hay un intento de un atentado en tanto estos explosivos se encontraron sobre la vía que conduce a la residencia de mi familia, entendiendo que el fin de semana yo me iba a desplazar hacia ese lugar y esa es la única vía obligatoria que tengo que tomar. Sobre los diálogos con el ELN, aseguró que espera muestren el compromiso de una paz real. Los que esperamos, tanto del ELN y de todos los otros actores, primero es su disposición, su voluntad y su compromiso para una paz real, una paz verdadera y una paz total. También se refirió a la situación que se vive en varios países de América Latina. Lo que está pasando en América Latina, lo que ha ocurrido en Brasil, lo que ha ocurrido en Perú, pues lo rechazamos la violencia, venga de donde venga, ¿sí? Y llamamos a América Latina y al mundo a la paz total y a la profundización de la democracia, ¿no? La vicepresidenta invitó a que el Consejo de Seguridad de la ONU se haga en Colombia. La Iglesia Católica insistió en que Colombia debe avanzar en procesos de paz y reconciliación que le permitan al país superar los años de conflicto. Horas después de que se conociera el decreto expedido por el Gobierno Nacional con la reactivación de las operaciones militares contra el ELN, la Iglesia Católica hizo un llamado a la construcción de paz. Se debe avanzar en procesos de paz y que se debe avanzar en procesos de reconciliación y en procesos que permitan establecer de alguna manera las alternativas y soluciones para tantas conflictividades. Para la Iglesia, los enfrentamientos entre grupos armados ilegales y con el Estado afectan a comunidades en todo el territorio que quedan en medio del conflicto. Esa es la respuesta de la Iglesia colombiana a quienes desde tantos ángulos están viviendo en medio de tanto sufrimiento y de tantas situaciones tan difíciles para ellos y sus familias. Según un informe entregado por Indepaz, el ELN actualmente tiene presencia en al menos 23 de los 32 departamentos del país. El Consejo Nacional de Planeación entregó hoy sugerencias al Gobierno Nacional sobre el Plan Nacional de Desarrollo que se presentará ante el Congreso de la República el próximo 6 de febrero. John López, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué recomendaciones se hicieron? Lo escuchamos. Hola, buenas noches. Sí, mire, pues las recomendaciones que hizo el Consejo Nacional de Planeación hoy aquí en la Casa de Nariño, el Gobierno Nacional, sobre el plan de desarrollo están basadas en 3 ejes fundamentales. El primero, el tema de las vías, ya que en muchas de las regiones del país es prácticamente imposible poder sacar los alimentos que producen los campesinos. También se pidió tener una especial atención en el tema del cambio climático y lograr estrategias para alcanzar la paz en los territorios. Las vías son una de las recomendaciones que desde la Sociedad de Agricultores de Colombia se hizo para que el Gobierno Nacional tenga en cuenta dentro del texto del Plan Nacional de Desarrollo. Es que las vías principales son de la mayor importancia y las vías secundarias también. Y puede ser un gran legado que deje el gobierno. Hoy no hay por dónde sacar los más de 384.000 litros de leche diarios que salen del departamento de Nariño. El presidente Gustavo Petro dice que los esfuerzos están encaminados a convertir a Colombia en una verdadera potencia mundial de la vida. La palabra vida obviamente no es solo por poesía o por retórica. La palabra vida tiene que ver con que hoy se oponen 2 grandes lógicas: la lógica mercantil y la lógica de la vida. También pidió revisar y cambiar los tiempos de ejecución de los planes de desarrollo. Todo el periodo de gobierno, que incluye un pedacito del que sigue, como nosotros ahora que estamos todavía en el plan de Duque, hasta que no se apruebe esa es una
Eso está mal calibrado, en mi opinión. El texto del Plan Nacional de Desarrollo que presentará el Gobierno Nacional también tendrá la mirada puesta en el cambio climático. 3 alcaldes del departamento del Cesar advierten que se encuentran en alerta máxima por la reanudación de operaciones contra el ELN. Más noticias del país en el siguiente panorama. Las autoridades en el Bagre, Antioquia, continúan en la búsqueda de una mujer con discapacidad cognitiva de 22 años y su hijo de 2. La Personería del Bajo Cauca solicitó la activación de mecanismos de búsqueda urgente debido a que desde hace 3 días no hay información sobre su paradero. Por fuertes vientos y alto oleaje, en Atlántico la DIMAR extremó las medidas de seguridad. Los vientos, que tienen velocidades entre 22 a 25 nudos, ponen en riesgo a los bañistas y sobre todo a los pescadores que salen a hacer sus faenas. En el Tambo, Cauca, fue retenido el sargento segundo Juan Gabriel Chichanoy. El uniformado iba en un bus de servicio público cuando fue amarrado y retenido por integrantes del Frente Carlos Patiño. Según las autoridades que investigan los hechos, se trataría de un secuestro. Un grave accidente de tránsito ocurrió en el municipio San Onofre, Sucre. Según las autoridades, el siniestro vial se presentó cuando un automóvil y un furgón chocaron de frente. En el hecho murieron 3 personas oriundas del municipio Chinú, Córdoba. Noticias del mundo en RTVC Noticias. Recrudece la violencia en Perú. Un policía murió calcinado y las protestas se agudizan. La Fiscalía anunció investigaciones por los hechos ocurridos en los últimos 35 días. En Perú, desde hace 35 días, las calles han venido alternando su funcionalidad. Por ejemplo, las de la Serranía Sur anidan el clímax actual de la disidencia social peleada con la persona que el destino ubicó en la presidencia. Por ellas circulan, pero también se llora a los que partieron en medio de esa expresión. Estamos muriendo, queremos toda justicia, queremos. Juliaca es por lo pronto la radiografía del Perú. Bloqueos de sus carreteras cohabitan con los velatorios a escala múltiple y los choques con fuerzas de seguridad, tan intensos que hacen lugar a situaciones así. El subalterno de segunda, José Luis Sonco Quispe, lamentablemente ha fallecido, ha sido quemado vivo en su patrullero. Puno hace fila con Apurímac, La Libertad, Junín, Arequipa y Ayacucho como coordenadas donde se posa la mirada porque en solo un día 18 personas murieron en enfrentamientos. No tenemos armas para poder matar. Nosotros no venimos a matar, tan solamente nos defendemos con nuestras bocas. Motivo por el que la Fiscalía y por el presunto delito de genocidio abrió una investigación contra la presidenta Dina Boluarte y su gabinete. Todo cuando se enraiza este diario en el surandino. Precisamente para ahondar en esta crisis que se extiende por más de un mes en el Perú, a las 7:38 damos paso a Rocío Pachari, colega periodista de TV Perú. Rocío, buenas noches. Buenas noches, así es, la situación continúa bastante tensa en nuestro país. Desde el 7 de diciembre son al menos 45 peruanos fallecidos, entre ellos solo 17 civiles en Puno y un policía. Hablamos también de niños que han fallecido durante estas protestas masivas que continúan escalando. Si bien la policía tiene una estrategia que no tiene resultado porque intenta frenar estos saqueos, tomas de aeropuertos, tomas de entidades públicas, tomas de carreteras, no funciona la estrategia que tienen y lamentablemente según la Fiscalía, muchas personas que han resultado con impactos de bala. Es por eso, como mencionabas, que la presidenta ya tiene una investigación en curso por homicidio, por genocidio y por lesiones graves, además de los ministros del Interior, de Defensa y el primer ministro de nuestro país. La ONU y Amnistía Internacional han pedido que cese esta violencia, este uso innecesario y desproporcionado de la violencia y que se llegue a una salida de paz en nuestro país. Hoy, precisamente, Palacio de Gobierno recibió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, organismo de la OEA, que busca esclarecer estos actos de violencia y encontrar una salida entre todos los actores. Las reuniones continúan, pero lamentablemente aún parece que la luz
no está al final del túnel. Es la información que tenemos desde Lima, RTVC Noticias, conectados 24/7. Rocío, pues esta es una noticia en desarrollo, por supuesto estaremos en contacto con usted, muchas gracias. Perú vive una semana de terror y violencia, como ya lo escuchábamos. Desde el 7 de diciembre, la crisis política ha desencadenado una guerra en las calles de muchas ciudades. Las víctimas mortales hoy suman ya 46. Este es el recuento de lo sucedido desde que comenzó esta nueva crisis. Disolver temporalmente el Congreso de la República e instaurar un gobierno de emergencia excepcional. Pudo ser el detonante, pero entre tanto episodio de crisis parece uno más. Perú vuelve a atravesar un laberinto cada vez más tenso. Por eso ahora estamos pasando lo que estamos pasando. A pesar de enjuiciarlo y encarcelarlo, el problema no era del todo Pedro Castillo. El profesor indígena, llegado de una provincia, era el más reciente polvorín para encender a un país acostumbrado hace 20 años a ver llegar y caer presidentes. Es como si hubiera aprendido a convivir con el drama político, desconectado de las instituciones. No parece importar quién suba por la banda, tendrá al Congreso de enemigo y la apatía generalizada del pueblo. Con Dina Boluarte nació hace 33 días un mandato débil y en el caos. Hoy ha contado más muertos que días en el poder. Juro por Dios, por la patria. En las altas esferas nadie confía en nadie. El caos desde arriba se manifiesta en el infierno de los de abajo. El horror tuvo una tregua en Navidad antes de regresar con más violencia. Sin órdenes claras, las Fuerzas Armadas repelen cualquier protesta a tiros. En esta semana de espanto, el sur del país se niega a que Pedro Castillo, el maestro rural presidente, uno como ellos, sea el único que pague con cárcel la crisis. Nadie confía en la primera mujer presidenta. Ella tampoco en nadie. Su malestar se extendió a los embajadores, al colombiano también, que apoyaban a Castillo, cuestionada por derechos humanos, sin acuerdo para elecciones y con imágenes cada vez más crueles. Perú intenta vivir la vida diaria de otros países, no la de uno, que ya tuvo 11 presidentes en los 23 años de este siglo. Y de Perú nos vamos a Francia porque un atacante hirió a 6 personas con un cuchillo en una de las estaciones de tren más concurridas de París justo antes de que la policía lo hiriera. El ministro del Interior elogió la rápida acción de las fuerzas del orden para prevenir más muertes. El frenético ritmo en la estación de tren Gare du Nord de París se truncó por un cuchillo. Un hombre se valió del arma blanca para hacerlo, al atacar a 6 personas, incluido un policía. Justo antes de las 6:45 de la mañana, un individuo de unos 30 años, cuya identidad aún se desconoce, atacó a los transeúntes, primero en la explanada de la Gare du Nord, luego dentro de la Gare du Nord. Todo ocurrió minutos antes que agentes de la fuerza pública lograran herirle. El perpetrador está entre la vida y la muerte en el hospital. De las 6 víctimas hay un oficial de la policía fronteriza y entre las otras 5 personas hay una de mayor gravedad, probablemente la primera que fue atacada a las 6:42 de la mañana en la entrada de la estación. Y es que justamente autoridades revelan que fue en el lapso de 60 segundos que el agresor hirió a las personas y que la intervención en extremo veloz de la policía impidió una tragedia de mayor magnitud. Al momento, la investigación no establece ningún vínculo extremista del atacante. Más de 21.000 vuelos estaban programados para despegar hoy en Estados Unidos, en su mayoría nacionales y unos 1.840 internacionales, pero un problema informático obligó al regulador de aviación civil suspender durante 1 hora la salida de los primeros 6.000. La normal y rutinaria visual de cualquier aeropuerto fue ajena y durante 60 minutos en todos los de Estados Unidos. La imagen habla por sí sola. Eran las 8 de la mañana y el momento exacto de todos los vuelos de un país en tierra. Se supone que volaríamos a las 11:05 a Miami y se retrasó a las 12:30. Esperamos que salga, pero nos suena muy prometedor. El carreteo de cientos de aviones en todos los aeropuertos nacionales y el aguante de algunos en los aires sin opción de aterrizaje graficó la situación con un único y odioso precedente para los estadounidenses. Me dijeron que era una situación como la del 11 de septiembre, parada total en tierra. Inmediatamente mi mente se inquietó porque volé esa mañana del 11 de septiembre. Quería llegar al aeropuerto lo más rápido posible. Una computadora, la de la Administración Federal de Aviación, falló.
e impulsó de este a oeste una reacción en cadena. Notice to Air Missions, el sistema que entrega las más fundamentales señales entre pilotos y personal de vuelo, se detuvo. Y con ello, los vuelos dentro, hacia o desde la Unión Americana hasta las 9 a.m., cuando la autoridad aérea, luego del minuto a minuto que entregó vía Twitter de la situación, dio luz verde para el despegue y devolvió el ritmo a la rutina. 7:45 minutos, hablemos de deportes e inicio con el fútbol europeo. En Francia, Messi volvió con gol en la victoria del PSG. El Real Madrid está en la final de la Supercopa de España y en Inglaterra el Manchester City quedó eliminado. Repasemos los goles aquí en RTVC Noticias. Con participación de Lionel Messi a su regreso al Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain le ganó 2-0 a Angers en la fecha 18 de la Ligue 1. Al minuto 5, Hugo Ekitike convirtió su tercer gol consecutivo con la camiseta del equipo de la capital francesa. Y al 72 no podía faltar Lionel Messi. En este toque corto, el jugador define en una jugada que además tuvo que ser revisada por el VAR, pero que fue sentenciada como gol. Esto es récord. Messi suma 19 temporadas marcando en el fútbol mundial. En la Supercopa de España, Real Madrid comenzó ganando con este gol de Karim Benzema al minuto 39 de penal. Pero con este gol de Samuel Lino al minuto 46 en una jugada por izquierda, Valencia empató. Desde el punto penal, la Casa Blanca logró la clasificación a la final. El batacazo fue en la Copa de la Liga Inglesa, pues el Southampton eliminó al Manchester City. Primero con este golazo de Sekou Mara en una jugada de recuperación en la que centran y Mara define de esta manera. 5 minutos después, Moussa Genepo baña al arquero Estefan Ortega y así sentencia el 2-0 de la eliminación del equipo de Guardiola en los cuartos de final. Hablemos ahora de los equipos colombianos. Están presentando sus refuerzos y renovando ilusiones para el inicio de la lucha por la primera estrella del año. La pretemporada del fútbol colombiano la vimos también aquí en RTVC Noticias. Juan Fernando Quintero sigue haciéndole el guiño al Junior de Barranquilla. El volante puso esta foto del pibe Valderrama en Twitter y agregó a la frase el papá. También puso al tío, es decir, a Giovanni Hernández, dando a entender que cada vez está más cerca del cuadro tiburón. Independiente Medellín hizo hoy la oficialización de sus refuerzos, aunque el técnico David González no da por cerrada la ventana de transferencias. Es posible que se puedan sumar uno, máximo 2 jugadores, ya de ahí no pasaremos porque no es saludable para el plantel. En total son 8 contrataciones, esperando que pronto se pueda dar el visto bueno de un nuevo nombre. Atlético Nacional presentó en Guarne este miércoles a sus plantillas masculina y femenina. Por el lado del equipo de Paulo Autori van 4 refuerzos a la espera de sumar un jugador más. Sabemos que es ganar o ganar, y más por tantos torneos que hay este año. El profe, su idea de juego siempre es presión alta, como un equipo grande. Mientras que se conoció que Marco Barrios será el nuevo entrenador del equipo femenino. Ante la salida de Carlos La Roca Sánchez, quien decidió no continuar con Independiente Santa Fe por temas económicos, el cuadro cardenal presentó al lateral derecho Fabián Biafara. Solo queda un puesto por definir, que podría ser la llegada de Harlem Castillo al Pórtico de León. La nueva canción de Shakira, Laura, yo lo que creo es que esto marca un antes y un después de cómo se vive una tusa. Antes se lloraba, ahora se factura, queda clarísimo. Monetiza, pero se otra monetiza. cosa, ¿será que también a Shakira se le está olvidando que pues ese es el papá de sus hijos? Pues a él se le olvidó que ella era la mamá de sus hijos. Tal cual. Exacto. ¿Cómo le pareció la canción, Laura? Cuéntenos.
Pues tengo muchas cosas por decir que les voy a contar más adelante porque a mí me parece que esa es una estrategia muy válida en el arte. Lo que está haciendo Shakira no es una cosa que se haga por primera vez, es una cosa que se hace desde 1500 y ya van a ver por qué. Y también mucho marketing, ¿no? Claro. ¿Y hasta cuándo? ¿Cuántas canciones le va a exprimir esa tusa? Pues lo que dure. ¿Cuánto le dura a usted una tusa, José? ¿Se le Pues a quitan 3 Shakira, meses? ¿cuánto lleva ya con tusa? ¿Como 3 meses? 3 Menos. meses. Bueno, 3 meses y ya van 3 canciones también. Pues ¿Canción sí. por mes? Pues sí. Bueno, pues les cuento que yo también hice ya mi tarea y me aprendí el principio. Vean esto. Resulta que la canción se llama Music Sessions 53, la hizo con la colaboración de Bizarrap, pero bueno, yo creo que mejor que esta versión, veamos un pedazo de la versión de Shakira. Es el nuevo sencillo de Shakira que produjo Bizarrap y que para los buenos lectores entre líneas está lleno de indirectas a Gerard Piqué, su expareja. Hay mucha gente que está diciendo, pero ¿qué es lo que está haciendo Shakira? Todo el tiempo botando pullas, llenando todo de veneno, es que está llena de rencor, además está publicando toda su vida. Pues yo les cuento, está haciendo arte de 2 maneras que son legítimas. La primera se llama ficción autobiográfica y quiere decir que uno coge una parte de su vida y alrededor de eso arma una historia que puede o no ser real. Por ejemplo, piensen ustedes en Rosa Montero, que es una escritora, periodista española, escribió un libro que se llama La ridícula idea de no volver a verte, que es un duelo que ella hizo cuando se murió su esposo, pero lo hizo a través de unas cartas que escribió Madame Curie cuando ella también enviudó. Segundo ejemplo, La dama de las camelias, de Alejandro Dumas. Alejandro Dumas se enamoró de una prostituta, ese era el escándalo de la época, los papás no querían que se casara con ella y él escribió eso en La dama de las camelias. Por supuesto no contó el final real y es que esa relación se acabó porque él comenzó a sentir celos, no de que ella tuviera otros hombres, sino de que ganara más plata que él. La otra forma es lo que en inglés se llama el arte coliseo, que tiene que ver por supuesto con el coliseo romano y con esta idea de 2 gladiadores luchando, y es cuando se hace arte a partir de una lucha con otro artista. Les tengo un ejemplo muy viejo y que seguro todos conocen, y es Miguel Ángel y Leonardo da Vinci. Se detestaban profundamente, tanto así que una vez Maquiavelo en 1504 los llevó a los dos para hacer un duelo y los enfrentó, les dio a cada uno una pared opuesta en algo que se llamaba el Palacio del Vecchio y les dijo pinte un mural, tanto así que los dos desertaron. Segundo ejemplo, Quevedo y Góngora, que son 2 poetas españoles de corrientes muy distintas. Entonces Quevedo se burlaba de Góngora porque Góngora era narizón, Góngora se burlaba de Quevedo porque Quevedo era cojo, incluso le decía que bebo con 2 Bs largas porque tenía problemas de alcohol, y Quevedo le decía judío, que era el peor insulto que se le podía dar en el siglo de oro. Es más, Quevedo hizo un poema burlándose de Góngora que comienza, o bueno, que se llama Érase una vez un hombre a una nariz pegado. Entonces, ¿qué está haciendo Shakira? 2 formas de arte: arte coliseo y arte autobiográfico. Que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena.
deportes, Juan Sebastián Cabal y Robert Fara clasificaron a cuartos de final del torneo ATP 250 de Adelaida, que abre la temporada del Abierto de Australia. El Colombian Power enfrentará al salvadoreño Marcelo Arévalo y al neerlandés Jean-Julien Royard. Así damos vuelta al mundo de los deportes en el Noti de Todos. La ciclista neerlandesa Annemiek van Vleuten está de vacaciones en Colombia y aprovechó para entrenar en el Alto de Letras. La líder del Movistar Team y actual campeona del Tour de Francia se tomó un par de fotos y además estuvo acompañada de la ciclista colombiana Diana Peñuela. Naomi Osaka está embarazada. La japonesa, ex número 1 del tenis mundial, confirmó en sus redes que su hijo es la razón por la que ha estado alejada del deporte al que le ha entregado su vida. Una de las cosas que espero a futuro es que mi hijo vea mis partidos y diga: ella es mi mamá. Ante la llegada de su primogénito, Naomi volverá a las canchas en 2024. Tras varios exámenes de corazón y neuronales, el safety Damar Hamlin fue dado de alta del Centro Médico General de Buffalo en Nueva York, con el visto bueno para iniciar su proceso de recuperación con los Bills de la NFL. Llegamos a oportunidades. Atentos porque hay incentivos para el sector de la cultura en Medellín. Y acá, como siempre, les contamos cómo pueden participar. En oportunidades de estímulos en arte y cultura, vaya a la página www.medellin.go.co. Diríjase a la sección Últimas Convocatorias y dé clic en Primera Convocatoria de Fomento y Estímulos. Lea con atención la descripción y requisitos como ser persona jurídica con o sin ánimo de lucro del sector de las artes escénicas, vivir en Medellín, acreditar mínimo 10 años de experiencia en espectáculos culturales, entre otros. Atentos, deberán revisar la sección Documentos Técnicos para Evaluación, donde encontrarán los lineamientos de la propuesta y recursos económicos. Y mucho ojo, tiene plazo de aplicar hasta el 14 de febrero de 2023. Y muy importante, recuerden que si quieren seguir informados 24/7, nos encuentran en todas nuestras redes sociales como RTVC Noticias. El Consejo de Estado condenó al ejército por la masacre en el corregimiento La Granja, Ituango, Antioquia, y el desplazamiento de familias en 1996, perpetrado por paramilitares en complicidad con la fuerza pública. Más hechos del día en un minuto. La Fiscalía acusó a Juan José Laverde y Tomás José Lascarro Torres por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares, mientras que Juan Carlos Cáceres Bayona deberá responder por peculado por apropiación en el caso de centros poblados. La Procuraduría le pidió al gobierno intervenir en los Montes de María ante el recrudecimiento de la violencia por parte del Clan del Golfo, que ha generado desplazamiento forzado. Además, le solicitó al comisionado de paz convocar a una reunión urgente para adoptar medidas que brinden seguridad a los pobladores. La JEP citó a rendir versión a Rodolfo Medina Alemán y Enrique Ariza Rivas, ex jefes de inteligencia del DAS por graves delitos contra periodistas, políticos, sindicalistas y hasta un ex candidato presidencial. La diligencia de Medina Alemán se realizará el 31 de enero y la de Ariza Rivas el 2 de febrero. 49 personas fueron capturadas en Cartagena por porte ilegal de armas y robo de motocicletas. En medio del operativo se incautó 715 dosis de marihuana y cocaína. En 4.748 pesos cerró el precio del dólar con una caída de 59 pesos con 56 centavos. La libra de café colombiano se cotizó en la Bolsa de Valores de Nueva York a $1.43, mientras el precio interno de la carga de café bajó 95.000 pesos y llegó a 1.696.000. En menos 22,3% cerró el índice de confianza al consumidor en 2022. Mejoró 2,5 puntos porcentuales, según indicó Fedesarrollo. Este comportamiento estuvo jalonado por un incremento en el índice de expectativas del consumidor y el índice de condiciones económicas. 1,3% crecerá Colombia y América Latina al cierre del 2023, según prevé el Banco Mundial. El incremento de las tasas de interés debido a la alta inflación estaría desacelerando el crecimiento a nivel global, advierte la entidad. Un 20% más fuerte serían las lluvias para los primeros 3 meses del año, según advirtió el IDEAM. Durante los primeros días del año, el país ha presentado más de 24 eventos ambientales. Bogotá ocupa el 6º lugar de las ciudades con más tráfico del mundo, según el estudio anual de Global Traffic Scorecard de INRIX. En promedio, para 2022, los capitalinos perdieron 122 horas en trancones vehiculares.
en plan para después del noticiero, les tengo una invitación. Hoy a las 10 de la noche, en la franja En Cine Nos Vemos de Señal Colombia, van a poder ver Las Horas, que es una película que se inspira en un libro que se llama exactamente igual, que escribió Michael Cunningham, en el que cuenta la historia de 3 mujeres que terminan unidas por un libro de Virginia Woolf, que es Mrs. Dalloway. Entonces, una es Virginia Woolf escribiendo, la otra es una ama de casa que está leyendo el libro y la otra es una editora que es como una Mrs. Dalloway moderna, así que ya saben. Pero además de todo, les tengo el resumen de los mejores momentos de los Golden Globes. Les contaré por qué estoy aquí. Estoy aquí porque soy negro. Con esta frase, el humorista Jerrod Carmichael inició la ceremonia de los Golden Globes. No dudó en hacer hincapié en las acusaciones de racismo que enfrentó la asociación. En un segundo estás preparándote en tu casa y al siguiente eres invitado para ser la cara negra de una organización blanca. Al pasar la noche se fue decantando los grandes ganadores de la noche, como ocurrió con The Fabelmans, relato autobiográfico de Steven Spielberg, que se llevó el Globo de Oro a Mejor Película de Drama y Mejor Dirección. En su discurso, el director recordó su niñez. Me he estado escondiendo de esta historia desde que tenía 17 años. Puse muchas cosas en mi camino, aunque la conté en partes a lo largo de mi carrera. La ceremonia también tuvo espacio para la política, con un emotivo mensaje del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. La Primera Guerra Mundial cobró millones de vidas, la Segunda Guerra Mundial decenas de millones. No habrá una Tercera Guerra Mundial. Esto no es una trilogía. RTBC Noticias, emisión central.